Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. Les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que sí vamos a poder hacer la práctica esa de la sangre hasta el siguiente sábado, pero ustedes me tienen que entregar el reporte sí o sí este lunes, entonces esa es la mala, ¿no? Porque va a ser hasta el siguiente sábado. Entonces, no sé cuántos foráneos hay aquí, pues no se preocupen si no pueden venir, o sea, va a ser nomás una práctica, ni siquiera sé si después de esa práctica vamos a hacer alguna otra. Me dijo el coordinador que no hay tanto material, entonces en un ratito les voy a decir qué tienen que comprar, ¿sí? Porque no hay para todos, pues, ¿no? Me dijo que había poquito y poquitas cosas, ¿no? Que no había todo. Entonces, ya la siguiente semana les diría en qué horario van a ir ustedes, porque pues como que se emocionó el Cordy y fue así de, no, pues entonces que vengan todos los de bioquímica, y pues creo que hay otros 3 grupos de bioquímica, no sé cuántos hay. O sea, aparte de los que yo tengo, pues que yo tengo 4 grupos de bioquímica, creo que hay otros 4. Y pues evidentemente no pueden ir todos al mismo tiempo, porque pues son demasiados. Entonces lo que dice este señor es que lo que él propone es que lo hagamos en ¿dónde dijo? En la explanada, como donde es la vacunación, ahí, ¿no? Ahí, pues ahí ya, así como ponen las banquitas para vacunarse, pues así van a poner banquitas para que se piquen entre ustedes, porque pues no va a haber de otra, ¿no? Nomás entre ustedes se van a poder ahí pues picar para sacar sangre. Dice que hay un mono, hay un maniquí, pero pues el maniquí va a ser nomás para la demostración. Y ya, y como yo ya les dije que yo no sé sacar sangre ni nada de eso, va a ir una enfermera, va a ir otra química que ya es QDP, como química parasitóloga, una cosa así, que esos químicos sí ven estas cosas, estas biocosas y sí saben de estas cosas de clínica, y ella sí sabe sacar sangre. Entonces va a ir ella, la enfermera, y yo que pues voy a ir a ver, ¿verdad? Porque y a supervisar lo que están haciendo, porque pues yo no sé, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ya, ¿no? Ya dijo que sí, nada más que tendría que ser hasta el sábado que viene. Entonces, ustedes tienen que subir su reporte, ¿sale? Pase lo que pase. Es tentativamente a las 9 de la mañana, evidentemente o a esa hora vamos a empezar, ¿no? ¿A qué hora acabamos? No lo sé. Pero a esa hora vamos a empezar con los grupos de chicos, ¿no? Les digo, los voy a ir citando como que unos a las 9, otros a las 10 y así. Pero les digo, ya hasta la siguiente semana les diría un poquito más de esto, ¿no? En qué va a parar. Pero tentativamente está ya autorizado para la otra semana y les digo, yo creo que mañana les digo qué material tendrían que traer. Maestra, entonces vamos a tener que entregar el reporte todavía, antes. Sí, claro, porque además, así como ya los conozco que son tan aplicados, van a llegar en blanco a la práctica. Entonces, al menos, como tienen la obligación de subir el reporte el lunes, pues no van a llegar en blanco a la práctica. Como ya la habrán resuelto, pues ya van a saber a lo que van. ¿Y a qué hora iríamos, maestra, más o menos? No sé, les digo, vamos a empezar desde las 9 de la mañana, pero no sé a qué hora les tocaría, porque pues como el coordinador dice que quiere decirle a los otros, pues ya no sé, o sea, cómo va a estar el asunto, ¿no? Yo le dije que yo empezaba con mis alumnos a las 9 de la mañana, ya los demás me valen. Entonces, no sé, como va a ser lo que yo pretendo estar en la universidad, son 4 horas de 9 a 1. Entonces, pues ahí más o menos le estaría diciendo, no, pues unos llegan a las 9, otros a las 10, bla, bla, bla.
y así. Pero les digo, no sé, hasta que me diga bien este hombre, ¿a qué hora va a poder, sobre todo la enfermera? Y tengo que hablar con Blanquita, que es la otra química. Ella, ¿a qué hora va a poder? Les digo, ella sí puede en la mañana. La enfermera no sé por qué dicen que trabaja. Entonces tengo que ver con ella si ella solo va a ir 1 hora o 2 horas y pues ya. Les digo, tentativamente va a ser como de 9 a 1 y entre ese horario les podría estar tocando a ustedes porque les digo, no sé, ¿no? Tengo 4 grupos de bioquímica. Maestra, ¿y los materiales los compraríamos todos juntos o cada quien individual o por grupo? Pues por equipo de práctica. Y los que estén, ¿no? Porque les digo, pues supongo que hay gente que no está. No es decir que se vengan a vivir a pagar la práctica, ¿verdad? Pues ya cuando nos diga qué materiales nos ponemos de acuerdo entre nosotros, así, o sea, entre los equipos. Sí, o sea, es que es por equipo, o sea, lo tienen que comprar por equipo, sobre todo el tema de las agujas, porque pues tiene que ser una aguja para cada quien. Y el doctor me dijo que había agujas, pero que había muy poquitas. Entonces, la química como que sabe más que ahí que no hay, por eso les digo, al rato que hable con ella, ya les digo cuántas agujas tienen que comprar y de cuáles, porque ahí viene el material de la práctica, pero no sé no creo que haya que comprar todas, porque solo vamos a hacer, pienso, la extracción al vacío, no la extracción de aguja. Bueno, sí, pero entonces, ¿para cuándo sería la práctica? O sea, El reporte para el lunes. Sí, el reporte. Para este lunes. La práctica ya está ahí. No he subido la tarea, pero la práctica ya está ahí. Ya nada más tengo que abrir el folder que va a ser para este lunes. Dijo el coordinador que a lo mejor la enfermera hacía como una confe así virtual donde les iba a explicar la anatomía del brazo, pero no sé, ¿no? Eso sí es como algo que se le ocurrió a él. Y le dije, no, pero como quiera mis alumnos se van a tener que fregar porque van a tener que hacer la práctica antes de llegar a entregar el reporte y ya van a saber la anatomía del brazo y todo, van a saber a lo que van. Pero pues igual, si hacen lo de la práctica de la enfermera, pues se les aviso. Entonces, vamos a empezar la clase. Hoy van a leer. Pueden abrir el libro de Harper en la página 40 bueno, del PDF 59. Yo les voy a proyectar el libro, pero luego están que no ven porque no sé dónde se conectan, si en una computadora o en el celular. Pero pues si no, abranlo ustedes en la página 59 del PDF, ¿no? Esta es la del PDF y la del libro es 40 y no sé qué. $42. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la clase? Una, a ver si saben leer. Y la segunda, si entienden lo que están leyendo, que pues evidentemente si no entienden lo que están leyendo, no saben leer. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo ya las características de las enzimas, cómo funcionan, cómo se dividen o se clasifican, etcétera, etcétera, cómo están compuestas, los cofactores que las ayudan a hacer la catálisis, pero no nos hemos adentrado como tal en qué es la catálisis, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de esta clase. Entonces, la catálisis habíamos dicho que es la aceleración de una reacción, es decir,
aumentan la velocidad de la reacción. ¿Por medio de quién? ¿Cómo pasa la catálisis? ¿Quién hace la catálisis? Ayer les dije que la catálisis ocurría en el centro activo, y el centro activo estaba constituido por aminoácidos. Entonces, ¿quién empieza a leer este primer párrafo? Adelante. ¿Quién? Las cadenas laterales de diversos aminoácidos participan en la ¿Mande? acción de las enzimas. Sí. Este es particularmente el caso de los laterales pueden actuar de forma reversible generadores de protones o como bases aceptores de protones. De ácido glutámico y ácido aspartico, histidina y Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué quiere decir eso? En palabras simples, evidentemente. Dime. Bueno, pues se refiere a que en la estructura de los aminoácidos, lo que serían los radicales o, bueno, las cadenas laterales son las que participan pues en este proceso de catálisis y pues ahí viene, bueno, más bien serían las cadenas que pueden aceptar y ceder protones. Y ya vienen pues algunos de los ejemplos como los del ácido glutámico, ácido aspartico, histidina y glicina. Así es, nos está hablando justo lo que veíamos en la imagen de ayer. Ahí está, no es. Creo que la tengo cerrada. Pero esta no es. En esta, ¿no? Ahí está la imagen y ahí están justo los aminoácidos y ahí están las cadenas laterales que interactúan con el sustrato. Que son las que van a poder aceptar protones o donar protones. Continúen, por favor. Adelante. Los residuos o cadenas laterales de otros aminoácidos, como los que poseen grupos hidroxilo o amino en sus cadenas laterales, pueden ceder electrones a grupos cuyos orbitales no están llenos, actuando así como nucleófilos. Cabe recordar aquí que en las reacciones de sustitución nucleofílica se sustituye un átomo o un grupo. Bueno, eso en química orgánica son reacciones muy, muy importantes que ocurren para sintetizar dichos compuestos. En este caso, pues es muy, muy importante para transformar o llevar a la transformación del sustrato. Ahí simplemente en los grupos, como está diciendo ahí, de cadena, en los residuos aminoácidos o en las cadenas laterales de los radicales, que van a contener grupos hidroxilo o grupos amino, van a poder ceder electrones. ¿Por qué? Porque los grupos, por ejemplo, si se han dado cuenta, el oxígeno y el nitrógeno pueden formar muchos enlaces, generalmente forman muchos enlaces. ¿Esto a qué se debe? A los electrones en su capa de valencia. Son ricos en electrones, entonces van a poder estar donando estos pares de electrones a orbitales que estén vacíos, es decir, que tengan un espacio para aceptar ese par de electrones. Entonces, básicamente lo que quiere decir este texto, que en el título dice que son los grupos catalíticos, es que estos grupos
tanto los que pueden ceder pares de electrones o los que pueden ceder protones, son los grupos que van a ser quienes estén realizando o llevando a cabo la catálisis, es decir, son los grupos reactivos, los que van a dar la reactividad química para que se lleve a cabo este fenómeno de catálisis. Ahora bien, hay diferentes tipos de mecanismos de catálisis enzimática. Que vimos algunos, ¿no? Los de llave cerradura, los de inducción y los de los complejos que estaban en equilibrio, ¿no? Sin embargo, estos complejos, estos mecanismos que vimos nosotros, los de llave y los de inducción, simplemente nos dicen cómo se forma el sustrato, o sea, cómo se forma, perdón, el complejo enzimático, que es este, ¿no? La unión del sustrato en la enzima, pero no nos da ninguna información de cómo es que esto ocurre desde el punto de vista químico. No hay una explicación, simplemente dice, ay, pues induce a la conformación y se une y ya, bye, ¿no? No hay más información de cómo se forma este complejo enzimático. Entonces, en esta parte del libro viene justamente ya la explicación de qué ocurre químicamente, molecularmente, cuando se forma ese complejo. Entonces, esto se va a formar evidentemente en el sitio activo y se van a formar estructuras nuevas, como se decía en los modelos, o sea, conformaciones nuevas que van a favorecer a la catálisis y evidentemente a las velocidades de reacción. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Combinando varios tipos de mecanismos catalíticos, no solo uno, sino ocurren o pueden ocurrir más de uno en el mismo complejo que se esté formando. Dentro de que los cuatro más importantes son el de catálisis por proximidad, el de tensión, el ácido base y el de estiramiento, el de proximidad y tensión, el ácido base, el de estiramiento y el covalente. Entonces vamos a leer en qué consiste cada uno. Y espérenme unos minutos.
Listo. ¿Alguien que comience a leer, por favor? Adelante. Para catálisis por proximidad y tensión. Para que tenga lugar una reacción bioquímica, el sustrato acoplado al sitio activo de la enzima debe orientarse y acercarse de forma precisa a los grupos funcionales catalíticos, es decir, a las cadenas laterales de los aminoácidos que participan en el proceso catalítico. Un cambio en la conformación de la molécula de la enzima puede dar lugar a un complejo enzima-sustrato en estado tenso, lo que a su vez facilita que este complejo pase al estado de transición. En realidad, el proceso implica que cuando la enzima y el sustrato se encuentran muy próximos, ambos se comportan como si fueran parte de una misma molécula. Hasta ahí. Entonces, ¿qué está diciendo el texto en esta primera parte? ¿De qué se trata el modelo de proximidad y tensión? Dime. Que el sustrato se debe, pues como la palabra lo dice, se aproxima a los grupos funcionales. Exacto. Según con la definición anterior que vimos que era un grupo catalítico, vimos que eran grupos funcionales que podían perder o aceptar protones o podían ceder electrones. Entonces regresamos a la misma imagen. Aquí el sustrato tiene que acomodarse de tal forma que sea preciso su conformación en el espacio para que pueda interactuar con los grupos funcionales de las cadenas laterales, ¿sale? ¿De quién? Pues de los aminoácidos que van a contener a quiénes, a los grupos catalíticos, que son los que van a o donar pares de electrones o aceptar protones. Entonces, el modelo habla simplemente de una orientación muy próxima, es decir, tiene que estar muy próxima y la orientación tiene que ser precisa para que encaje o pueda estar cerca de los grupos funcionales, como si fuera un rompecabezas, ¿sale? Tiene que estar exacta para que puedan estar unidas todas las piezas y pueda haber o ocurrir la interacción con los grupos funcionales de las cadenas laterales de los aminoácidos. Puedes continuar con la lectura. ¿Dónde se quedó? Aquí, en realidad, ¿no? Continúo. Sí. Así pues, se crea una zona que podría considerarse de alta concentración del sustrato y con la adecuada orientación de su molécula, de tal forma que se encuentra en una posición espacial ideal para la interacción entre ambos. Todo ello da lugar a un enorme incremento en la velocidad de la reacción. Listo. Entonces, esto que exista esa conformación, no, la palabra no es esa conformación, sino más bien esa orientación ideal, aunque parezca como absurdo, aumenta la reacción. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de este tipo de moléculas tan complejas, con tantos grupos funcionales, no ocurre así de fácil, ¿no? Esa orientación específica es difícil. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de interacciones con tanto grupo funcional y con una molécula tan chiquitita en medio de una molécula tan grandota, podría estar teniendo o formando puentes de hidrógeno con puentes de hidrógeno con aquel, o interacciones aquí, interacciones que no le permitirían, o sea, a lo que va. Y sin embargo, aquí ocurre. ¿Por qué? Pues porque las enzimas son mágicas. ¿Cómo lo hacen? Con magia química. Y pueden orientar perfectamente, de manera precisa, a donde debe de estar el sustrato para que interaccione con los grupos funcionales exactos con los que debe interaccionar, ¿sale? Eso es difícil si lo hiciéramos en un matraz, ¿no? Es difícil de que ocurra. Entonces, catálisis ácido básica. ¿Cómo funciona esta? ¿Quién empieza a leer? Adelante. Los grupos funcionales de las cadenas laterales de los aminoácidos y de los grupos prostéticos.
Cuando están presentes, pueden hacerse más reactivos liberando o aceptando un protón, es decir, actuando como ácidos o bases. Este tipo de catálisis puede ser específica o general. La específica implica solamente a protones o iones. En la Son iones catálisis hidronio. SH3O no son protones, se llaman iones hidronio. Muy bien. En la catálisis específica ácida o básica, la velocidad de la reacción varía en funciones de cambio en la concentración de protones, pero es independiente de las concentraciones de otros ácidos, donadores de protones, o bases, aceptores de protones que estén presentes. Bien, ¿qué nos está diciendo el texto en esta parte? ¿De qué se trata la catálisis ácido-básica? Adelante. Pues habla más bien de, por ejemplo, que los reactivos pueden comportarse, se puede decir, de una manera que liberan o aceptan protones y pues esto hace que actúen ya sea como ácidos o bases. ¿Cómo actúa un ácido? ¿Cuál es el comportamiento de un ácido? Este va a dar protones y las bases van a aceptar esos protones. Exacto. Entonces, ¿y cuál era la característica principal de los aminoácidos? La más importante. Que forman parte de las proteínas. No, esa no es una característica. ¿Cuál es la principal característica de los aminoácidos? Sí forman parte de las proteínas, pero no, que las características es lo que los define como especie. ¿Tiene un equilibrio ácido-base? Que son anfóteros y pueden comportarse como ácidos o como bases. Van a reprobar el examen, pónganse a estudiar. Ya mero es como por el 5 de mayo. Y todavía no saben eso que era. Es una pregunta de examen, es la característica principal de los aminoácidos. Tienen otras, tienen propiedades ópticas, pero la principal es que son ácidos y bases. ¿Por qué? Porque es lo que les da su reactividad. ¿Por qué? Porque pueden liberar o aceptar protones, dependiendo del pH, dependiendo de dónde estén. En este caso, la catálisis ácido-base, pues evidentemente aprovecha la principal cualidad de un aminoácido, que puede ser anfótero. Es decir, dependiendo de la situación, el aminoácido va a decidir si es una base o si es un ácido. ¿Sale? Por eso es que son tan peculiares, porque pueden ser lo que ellos quieran. Y por eso es que dice ahí que esta no es una catálisis específica, ácida o básica, porque los aminoácidos no lo son anfóteros y pueden ser las dos. ¿Y de qué va a depender? Del tipo de aminoácido y de quién, de su cadena lateral, de quién, de si puedo aceptar 1, 2 o 3 protones, o si puedo liberar 1, 2 o 3 protones, si es un ácido fuerte, si es un ácido débil, es decir, cuántos protones voy a liberar, dependiendo de qué, de mi naturaleza como ácido. Entonces, esa es la principal característica de un aminoácido.
que puede comportarse como ellos quieran, dependiendo de quién, pues del pH, si está ácido o si está básico. Por eso es que no hay una regla general para decir cómo se va a comportar, o sea, que decir la catálisis es ácida, no. Es ácido básica, porque los aminoácidos se van a comportar dependiendo del pH. Y también va a depender de las concentraciones de otros ácidos presentes en el medio. ¿Por qué? Pues porque esos van a dictar si el pH es ácido o es básico. Y entonces eso va a dictar si el aminoácido que es anfótero se comporta como un ácido o como una base. Por ende, ahí dice, la catálisis ácido-básica general, la velocidad de la reacción depende de quién, de los cambios que ocurran en los ácidos o en las bases presentes en la solución, que pues, es nuestro cuerpo, obviamente, ¿no? Que es la presencia de otros ácidos aparte de los aminoácidos, ¿sale? Y obviamente la naturaleza ácido-básica del aminoácido. ¿Quién termina de leer el párrafo, por favor? El párrafo que está... No, termina de leerlo tú, Evelyn. Ok. Las enzimas para transferir eficazmente protones utilizan varios grupos funcionales que se comportan como ácidos o bases generales. Un caso característico de este tipo de catálisis ácido-básica es el de la familia de enzimas que se denominan aspartato proteasas, en las que se incluyen la pepsina, que participa en la digestión en el estómago, las catepsinas lisosomales y la proteasa producida por el virus de la inmunodeficiencia humana. Su mecanismo de acción se representa en la figura 3.13. Vamos a buscarla. Estamos arriba. Ahí está. Entonces, si dice que los grupos funcionales son los que van a actuar liberando o aceptando, ¿a qué grupos funcionales se refiere? Liberando o aceptando protones. Pues serían los otros aminoácidos a los cuales se vaya a unir. ¿Qué es un grupo funcional? Dime. Pues un grupo funcional es un grupo que está formado por un átomo de oxígeno y otro de... ¿Eso es un grupo funcional? O sea, todos los grupos funcionales son un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Es un grupo de átomos unidos a una cadena carbonada. Ajá, ¿y quiénes son estos grupos funcionales? ¿Cuáles son? Puede ser el amino. Ajá, entonces dice, las enzimas para transferir eficazmente protones utilizan varios grupos funcionales que se comportan como ácidos o bases generales. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Al grupo amino y a los carboxilos. Si siguen sin hilar lo que vimos de las bases con esto, van a seguir sin entender. ¿Cómo pretenden entender una reacción? Que de aquí en adelante otra vez van a ser puras reacciones. Si siguen sin saber qué es un grupo funcional. Y ya lo vimos hasta el cansancio, los aminoácidos y las enzimas están compuestos por puros grupos funcionales.
y son los que les dan la reactividad. Aquí, ¿quién va a reaccionar? El grupo carboxilo, que es un grupo funcional. ¿Qué es un ácido carboxílico? Es un ácido que puede aceptar o donar protones. ¿Qué es un grupo amino? Un grupo ácido, que es un grupo funcional que puede aceptar o donar protones. El examen ya es como en 10 días y no lo van a pasar. Porque además pues tenemos que meter todo lo de catálisis, ¿no? Y ahorita vamos a empezar a ver ya cinéticas de reacción, o sea, curvas, cálculos. Tienen que despertar ya, ¿eh? Entonces ahí está el mecanismo de reacción, cómo ataca la molécula de agua al grupo carboxilo. Ataca el grupo carboxilo, se forma un carbocatión, que es este que está aquí, y ese mismo carbocatión va a ser quien ataque a la misma molécula de agua para robarles un protón, ¿sale? Entonces, evidentemente, vamos a tener dos moléculas, la que está formada con el agua que se acaba de unir aquí y la que queda, perdón, y la otra, y esta otra molécula que va a ser la que ataque al agua, ¿sale? De ahí en la etapa 2 viene otro reordenamiento u otra, no es un reordenamiento, otra estructura resonante en donde los pares de electrones que están aquí se van a regresar hasta a este átomo de carbono para volver a formar el enlace doble que estaba inicialmente en ambas estructuras, ¿sale? Para que eso permita que pueda irse, porque un átomo de carbono no puede tener más de 4 enlaces. Entonces, cuando regresa aquí, obliga a irse a para que no haya un carbono con 5 enlaces. Y entonces perdemos al grupo amino. Entonces, aquí, o sea, todo esto que acaban de ver, estos intermedios... Ay, ¿por qué me fui tan lejos? Todos estos intermediarios de reacción que ocurrieron desde aquí hasta los productos finales ocurren dentro de la enzima, en el sitio activo, ya cuando está el complejo enzima-sustrato, ¿sale? Por eso dicen mecanismo de la acción catalítica de una aspartato proteasa. O sea, la aspartato proteasa, si se fijan, entró ahí, esta es la aspartato proteasa. Esta es la que entra, quita el protón, hace que permite que se una esta molécula de agua. ¿Se acuerdan que había reacciones en donde la enzima adicionaba o hidrataba a las moléculas? Bueno, pues ahí está. Aquí hidrata esta molécula de aquí, permite que lleve a cabo esta hidratación. En el transcurso de eso, él se protona, la enzima se protona y se queda aquí unida a digo, agua, no es agua porque al final se fijan hay un OH, ¿no? O sea, aquí llega la enzima, permite que ocurra la hidratación, la enzima le quita un hidrógeno y entonces se pega OH a la estructura. Luego viene ya la estructura resonante en donde los pares de electrones se acomodan aquí, se libera el grupo amino y ¿quién lo digamos, ayuda a que esa liberación? La otra enzima aspartato, ¿sale? ¿Cómo? Pues quitándole el protón que ganó aquí. ¿Quién se lo quita? El grupo amino. Entonces le quita el protón a la enzima aspartato y entonces recupera sus electrones, ¿no? Los que había cedido cuando aceptó este protón. Y queda el producto, que el producto era simplemente hidrolizar este enlace, romper este enlace y separar estas moléculas. Y las enzimas, ¿cómo quedaron? Igualitas como cuando empezamos, ¿no?
igualitas que como cuando empezamos, están las enzimas. ¿Por qué? Porque no participan en la reacción. Cuando les dije, ningún átomo de ellas se queda ahí, a eso me refiero. Evidentemente ayudan a que se pegue una molécula, que haya donaciones, aceptaciones de electrones, charalá, de protones, pero al final su estructura queda igualitita, ¿no? Ella no va a perder nada. ¿Para qué? Pues porque se fijan, tiene que quedar igualita para que cuando venga la siguiente molécula de estas, la vuelvan a catalizar, es decir, vuelvan a romper este enlace. Pero ella tiene que quedar exactamente como inició, si no es, el ciclo no se vuelve a repetir. Por eso se llaman ciclos catalíticos, porque ocurren una y otra, y esto va a suceder dentro del sitio activo, ¿sale? Todos estos intermediarios de reacción van a ocurrir ahí y después la enzima va a liberar estos productos y ella va a quedar exactamente como cuando inició. Y que sería un mecanismo ácido-base. ¿Por qué? Porque hay una protonación y desprotonación dentro del sitio activo. ¿Sale? Claro, más claro, menos claro. Así tienen que estudiar, muchachos. Tienen que leer, tienen que entender lo que están leyendo. Continuamos con catálisis por estiramiento. ¿Quién lee? Adelante. Catálisis por estiramiento. En el caso de enzimas que catalizan reacciones que implican la ruptura de uniones covalentes, por lo general la enzima une a sus sustratos en una configuración ligeramente desfavorable para el enlace que se va a romper. El estiramiento a que ello da lugar distorsiona y debilita el enlace, haciéndolo más vulnerable a su ruptura. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice que pues este estiramiento va a favorecer a las enzimas para la ruptura de los uniones, ¿no? Uh-huh. Básicamente, esto está muy fácil, ¿no? ¿A qué se refieren? Los enlaces están siempre estirando y contrayendo, ¿no? No son moléculas estáticas. Entonces, ellos van a hacer, pues, literal uso de este estiramiento que es natural en un enlace para debilitarlo y su ruptura sea más fácil. No hay mucho más que agregar, ¿no? Catálisis covalente. ¿Quién lee? Adelante. Catálisis covalente. Este tipo de catálisis implica la formación de un enlace covalente inestable entre un grupo nucleófilo de la cadena lateral de un aminoácido del sitio de la enzima y su sustrato. En estas condiciones, la enzima modificada se hace reactiva y el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto. Entonces, déjenme ver si hay una imagen aquí, porque eso... A ver, continúa leyendo. Aquí, un ejemplo de esto, sí, aquí. Un ejemplo característico de este tipo de catálisis es el del grupo de enzimas denominadas serinas proteasas, entre las que se encuentran la tripsina y la quimotripsina, que son enzimas digestivas, así como una enzima que participa en la coagulación de la sangre, la trombina. Todas ellas catalizan la hidrólisis de enlaces peptídicos en polipéptidos y proteínas. Se caracterizan... ¿Qué sigue, maestra? Espérame, estoy buscando. Aquí está. Aquí es a un ladito. Se caracterizan por tener residuos de serina. Por tener residuos de serina que desempeñan un papel importante en el proceso catálico, que se resume en la figura 3.14. En la figura 3.15 se representa de forma detallada el mecanismo de acción de la quimotripsina como ejemplo de una serina proteasa.
La mayoría de las serina-proteasas tienen estructuras tridimensionales. Deje que le baje y lo sigo. Muy similares. Ajá. Muy similares, con factores comunes en su sitio activo, concretamente residuos de serina, histidina y aspartato. Aspartato. Hay, sin embargo, un aspecto que diferencia una de otras, y es una hendidura o bolsillo próximo del residuo de serina en el sitio activo. Así, en la tripsina, este bolsillo es alargado y estrecho, con una carga negativa de un carboxilo disociado, que le permite captar y mantener una cadena larga y con carga positiva como la de la lisina o la riquinina. Sin embargo, en la quimotripsina, el bolsillo es más ancho, con residuos hidrófobos que le permiten alojar una cadena lateral hidrófoba, como la de la fenilalina, de la tirosina, del triptofano o de la leucina, que precisamente es la característica de este bolsillo, lo que aporta la especificidad a cada serina proteasa, de forma que únicamente pueden realizar su acción catalítica sobre enlaces peptídicos que contengan aminoácidos capaces de ser anclados en el correspondiente bolsillo. La cadena lateral del aminoácido del lado correspondiente al terminal N del enlace peptídico, o sea, del nitrógeno, que se va a romper, debe acoplarse al bolsillo del sitio activo, lo cual determina el sitio del corte. El acoplamiento de dicha cadena lateral del bolsillo determina también la especificidad de las serina proteasas. Hasta aquí, hasta el corte. De forma que si se trata de aminoácido, su cadena lateral se orientará en sentido inverso y consecuentemente no lograría alojarse en el bolsillo, con lo que la serina proteasa no realizaría su función de corte. Entonces vamos a la imagen. Vamos a hacerlo chiquito, chiquito. Esta sería como la reacción general, ¿no? Por eso dice, aquí da una reacción general de cómo se parte la enzima, el enlace peptídico. Pero eso no nos explica todo el rollazo que está allá, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente. Dice, mecanismo más probable de catalítica de la quimiotripsina. Ahí lo que les quiero decir, que dice que hay una unión covalente inestable, es un intermediario de reacción. Cuando estamos hablando de un enlace covalente inestable, es que no se va a quedar formado por mucho tiempo. Esto es un intermediario de reacción, es decir, aquí empieza a ocurrir mi reacción, pero esta molécula que está aquí no va a existir por mucho tiempo porque se va a transformar en estas. Como no existe por mucho tiempo, simplemente es un paso entre el reactivo y el producto final, se les llama intermediarios de reacción. Entonces, sí ocurre que dentro de todo el mecanismo de acción haya instantánea o momentáneamente un enlace covalente, pero que no va a durar mucho porque es un enlace que no es estable, es decir, ese enlace está ahí simplemente para que, digamos, pasemos al paso 2 de la transformación molecular, pero el átomo no se siente bien, por así decirlo, con ese enlace ahí, por eso es que son momentáneos, no son estables. El mismo átomo va a tender a romper ese enlace porque no forma parte de su estabilidad molecular. Porque puede ser que haya muchas cargas en ese momento, o que tenga una carga positiva en ese momento que no puede sostener el átomo, o una carga negativa que no puede sostener el átomo, entonces tiende a romper el enlace. ¿Sale? Porque si fuera un enlace covalente estable, difícilmente se separaría el sustrato de la enzima, y entonces ahí ya, digamos que no se cumple con las reglas de que la enzima no participa en la reacción. Entonces aquí tenemos primero las enzimas, que es la asparagina, la histidina, la serina y la glicina, perdón, los aminoácidos que constituyen a la enzima.
Y nos está mostrando dónde está el C terminal y el N terminal, ¿no? Ahí es como para ver. Y aquí está el bolsillo hidrofóbico. ¿A qué se refiere con un bolsillo hidrofóbico? ¿Qué sería un bolsillo hidrofóbico dentro de la enzima? ¿Por qué es tan importante ese bolsillo? Es lo que lo diferencia de las demás, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de diferente? La forma, tiene como una forma como de hendidura. ¿Y por qué? ¿Pero por qué tiene esa forma de hendidura? ¿O por qué es tan importante? ¿Por qué se Porque llama este no va a hidrofóbico? no va a permitir que entre el agua. Ajá, ¿y quién más no va a permitir la entrada de quiénes? ¿De qué moléculas? Si es hidrofóbico, ¿quién no puede entrar? ¿El agua qué es? ¿Es una molécula qué? No permite que entre el agua. Ajá, pero ¿qué es el agua? ¿Por qué no entra? ¿Qué características tiene el agua? Es orgánica. ¿Es qué? Inorgánica. Ajá, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver con la hidrofobicidad? Que sea inorgánica. O sea, ¿qué es la hidrofobicidad, para empezar? Si no entra el agua, pero ¿y eso por qué? ¿Por qué no entra? ¿Qué característica peculiar tiene el agua? Pues No no puede entra entrar. porque no tiene, o sea, afinidad por lípidos o grasas. ¿Pero por qué no tiene afinidad? Tiene una carga positiva en un lado y otra carga negativa en el otro. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se llama eso? Es que tiene la capacidad de repeler el agua, ¿no? Ajá, ¿por qué? Si la repele, ¿por qué? ¿Esas cargas qué significan? ¿Qué son? ¿Qué característica le da al agua? Que son no polares. El agua es polar. El bolsillo hidrofóbico no es polar y por eso no puede entrar el agua. Y por eso es que es específico y es lo que le da la especificidad a esta enzima. ¿Se acuerdan que les dije que había enzimas que se anclaban, que el sustrato se anclaba de la parte que no iba a reaccionar? Bueno, este es un ejemplo. ¿Quién entra aquí? Un anillo aromático que es no polar. Y por eso entra el bolsillo hidrofóbico que es no polar. Otra vez, si no siguen sin cachar esto, no van a pasar el examen, muchachos, porque no les voy a preguntar qué forma tiene el bolsillo. Tienen que pensar. El bolsillo es hidrofóbico porque es no polar. Está constituido por puros aminoácidos no polares y por ende van a poder interaccionar con la parte no polar del sustrato. ¿Qué es quién? Pues no va a reaccionar, ese no va a reaccionar. Y ahí está todo el secreto, que este va a sostener la parte que no va a reaccionar del sustrato y después lo van a liberar. Aquí está el producto.
Entonces, analicen la imagen esta y todo el choro que les aventó ahí, que describe la imagen y la descripción de la imagen. Y mañana me explican qué ocurrió ahí. ¿Sale? Nos vemos mañana. Hasta mañana, maestra. Mañana, maestra. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana.